Más patologías y se están presentando con mucha frecuencia dentro de lo que es la comunidad venezolana, las enfermedades que tienen que ver con el tracto digestivo. ¿Qué está pasando con nuestro aparato digestivo? Sí, es absolutamente cierto lo que dice Manuel, y probablemente ese estilo de vida que llevamos, tanto estrés, tantas angustias, la alimentación que no es la mejor, la que estamos haciendo, la falta de ejercicios, esa vida sedentaria, es todo un conjunto de elementos que pudieran estar ayudando a que se incrementen las enfermedades gastrointestinales y, en el caso que vamos a tocar hoy, las enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Eso, en palabras sencillas, ¿cómo se llama? Eso se llama en que es un problema muy serio que compromete a nuestros pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Generalmente van a tener unos cuadros de diarreas crónicas. La colitis ulcerosa va a presentar además sangrado con frecuencia, sangrado rectal. Crohn sangra, pero cuando la afectación es de colon, la enfermedad de Crohn, y es una diferencia con la colitis ulcerosa, afecta más frecuentemente el intestino delgado. Puede afectar desde la boca hasta el ano, o sea, una extensión bastante larga, pero la zona más comprometida es la parte final del intestino delgado y el colon. Como te digo, son dos enfermedades que se engloban dentro del concepto de la enfermedad inflamatoria intestinal, que tienen sus diferencias, pero que generalmente los pacientes van a sentir estos síntomas, unos en peor grado que otros. Pero lo importante y lo que queremos dejar grabado en la población venezolana es la calidad de vida, que es muy pobre cuando estos pacientes tienen una de estas dos enfermedades. Calidad de vida que se puede mejorar en la medida en que el paciente se educa y que el paciente cumple a cabalidad todas las recomendaciones que le damos en la consulta. Justamente, antes teníamos el concepto y el convencimiento que eran enfermedades muy poco frecuentes, pero durante los últimos años se ha visto en el mundo, en Latinoamérica y por supuesto en Venezuela también, un incremento en estas dos enfermedades. Doctor, y dentro de estas enfermedades, ¿cómo podemos nosotros diferenciar una patología de esta magnitud de lo que puede ser una de esas virosis que nos puede dar a cualquiera por el cambio de aguas que le dicen, por este tipo de cosas? Pero quiero que me conteste, justamente después de escuchar I Want You to Know con Selena Gómez y Seth, sonando aquí en Líder. I Want You to Know, Seth, con Selena Gómez, sonando aquí en Líder, amigos. Y estamos hablando con el doctor Guillermo Beitía. Él es gastroenterólogo del Hospital Vargas y miembro del grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal. Estamos hablando de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa, dos patologías que están afectando con mayor recurrencia a la población venezolana. Y le dejábamos una pregunta al aire: ¿de qué manera podemos nosotros diferenciar lo que pueden ser esas diarreas virales que nos pueden dar de una de estas patologías tan serias? Sí, es fácil diferenciarlo porque son dos entidades diferentes. Una enfermedad aguda, la virosis, puede cursar al cabo de horas o días, 2, 3 días, que el paciente comienza a mejorar y se soluciona el problema. Algunas veces se autolimita o algunas veces responde al tratamiento que se le ha indicado. Ya la enfermedad inflamatoria, que es una enfermedad crónica, son palabras mayores, son cuadros que se caracterizan por su larga evolución, son diarreas crónicas, son... ¿Cuánto tiempo estamos hablando que es una diarrea? ¿Cómo se puede decir? El concepto que tenemos, y en pediatría lo usan y en gastroenterología también, una diarrea después de 2 semanas de evolución ya la comenzamos a estudiar o a evaluar como un cuadro crónico diarreico. O sea que la aguda pudo haber sido esa semana o 2 semanas, no debe pasar de este tiempo. Al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal se le agregan esos datos que mencionábamos del sangrado rectal, de la pérdida de peso, del deterioro de su sistema general, de su organismo. El paciente va a tener múltiples complicaciones, algunas veces enfermedades o afectaciones fuera del intestino, que es lo que llamamos manifestaciones extraintestinales. Por ejemplo, realmente son enfermedades, artritis, uveitis, dermatitis, de enfermedades dermatológicas como el pioderma gangrenoso, que son unas lesiones son unas úlceras en la piel que están relacionadas directamente con la enfermedad y que van a mejorar en la medida en que el paciente es diagnosticado y es tratado correctamente. Puede afectar hígado, vías biliares. Es una enfermedad realmente muy compleja, muy heterogénea,
con una causa que todavía no ha sido precisada. Eso quería preguntarle justamente, las causas. Sí, se dice que sigue siendo una enfermedad idiopática, es decir, de causa desconocida. Pero cuando revisamos la fisiopatología nos encontramos con múltiples teorías. Por ejemplo, pudo haber sido un cuadro infeccioso, casualmente una virosis, una gastroenteritis bacteriana, parasitaria, que en aquella persona que tiene una predisposición genética, la genética está presente, y que tiene una alteración de su sistema inmunológico y que va a llevar a una permeabilidad de esa mucosa intestinal alterada. Es una mucosa que tiene ya no la de la persona normal, sino que en ella va a ser más fácil que penetren esas bacterias por todos esos desajustes alimentarios que algunas veces cometemos, y esas bacterias van a desencadenar en esa luz intestinal toda una serie de reacciones que llevan a la inflamación crónica. No pasa lo mismo en la persona que no tiene esa predisposición genética y que tiene un sistema inmunológico alterado. O sea, son como dos caminos. Un paciente evoluciona a la curación y el otro paciente con la predisposición genética y la alteración de su sistema inmunológico puede evolucionar a la cronicidad. Llámese colitis, llámese enfermedad de Crohn. El diagnóstico lo hace un gastroenterólogo. ¿Cómo sabe uno? O sea, vamos, después de 2 semanas que tengas un cuadro diarreico de este tipo, evidentemente vas al gastroenterólogo. ¿Y qué exámenes debe hacer el gastroenterólogo? Quiero que me hable de eso, justamente después de escuchar este tema de producción nacional. Dejábamos un interrogante al aire que era de qué manera podemos ir a nuestro gastroenterólogo y se puede establecer ese diagnóstico preciso. Sí, la endoscopia, la ileocolonoscopia, es un procedimiento muy bueno. Número 1 lo llamamos procedimiento de estándar, gold estándar, porque nos permite visualizar cómo está esa mucosa inflamada, las ulceraciones, la severidad, la profundidad de esas ulceraciones, la extensión de esa enfermedad, y tomar biopsias que algunas veces nos ayudan en el diagnóstico. Pero ya con esos elementos tenemos como para pensar que estamos frente a un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o Crohn, cualquiera de las dos, y comenzar un tratamiento adecuado. Otras exploraciones que nos pueden ayudar cuando el paciente tiene la afectación del intestino delgado son la cápsula endoscópica, que algunas veces la pedimos, la enteroscopia, que nos va a permitir la visualización de ese intestino en todo su trayecto. En este momento estamos haciendo uso de imágenes como la enterotomografía y la enteroresonancia, que nos aportan muy buena información. Es como que con la endoscopia vemos el tubo por dentro y con la radiología vemos el tubo por fuera, y nos va a explicar si hay zonas de estenosis, la extensión de esa estenosis, que por supuesto ello nos va a ayudar a tomar Estenosis es una disminuciones de calibre, disminuciones de calibre que pueden ser de centímetros cortos o muy extensos, y un eso nos va a estrechamiento del intestino. Exactamente, y eso nos va a decir si ese paciente es de tratamiento médico o quirúrgico. Tratamiento. En este momento las cosas en enfermedad inflamatoria intestinal han cambiado un poco. Anteriormente teníamos la terapia convencional, que sí nos ayudó, aminosalicilatos, esteroides, y aquí debo recalcar un poquito lo importante, porque se abusa del esteroide en el tratamiento de estos pacientes. El esteroide es bueno en la crisis, pero nunca debe ser usado como terapia de mantenimiento, porque va a traer algunas veces más problemas que la propia enfermedad. Los inmunomoduladores como azatioprina, etcétera, y desde hace unos años para acá tenemos las terapias biológicas, que ya nos ayudan porque van al origen en sí de la enfermedad. ¿Qué es una terapia biológica? Son medicamentos que lo llaman anti-TNF, antifactor de necrosis tumoral, que muchas veces es ese elemento que va a desencadenar la inflamación en esa mucosa intestinal, y el biológico va a bloquear ese factor de necrosis tumoral, va contra el agresor, ¿sí? Lo que estamos viendo es que anteriormente, como les decía, íbamos a un tratamiento un tanto convencional y no específico. En este caso, estos medicamentos ya se están dirigiendo a ese origen en sí, y los resultados que estamos viendo son bastante alentadores. Por supuesto, hay mucha investigación, muchos medicamentos que van a venir con los próximos años para la enfermedad inflamatoria intestinal, pero en este momento tenemos esos recursos que nos están ayudando, y queremos educar a nuestros pacientes para que los cumplan a cabalidad y que los médicos los indiquen precozmente, porque lo que está pasando en la enfermedad inflamatoria intestinal es que estamos tratando al paciente en fases tardías, ya cuando la estenosis, cuando la disminución de calibre es extensa. En ese momento va a ser mucho más difícil brindarles ese tratamiento adecuado que ellos requieren. Y
poner un pie adelante, es decir, de qué manera nosotros podemos hacer un trabajo de prevención, de qué manera podemos prevenir esta enfermedad. La prevención es un elemento importantísimo en medicina. En la enfermedad inflamatoria intestinal vamos a prevenir las complicaciones de la enfermedad, las evoluciones tórpidas de la enfermedad, y eso se logra con educación. Definitivamente ese factor es fundamental. Tenemos que enseñarle a nuestros pacientes a vivir con la enfermedad. Es un término que en este momento se está utilizando, el empoderamiento del paciente. El empoderamiento no es más que darle las herramientas para que ellos conozcan la enfermedad inflamatoria intestinal, aprendan a vivir con ella y cumplan a cabalidad todas esas recomendaciones de tratamiento que les estamos dando. Casualmente hemos creado en el Hospital Vargas de Caracas, en el Servicio de Gastroenterología, el Club del Paciente con Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que son reuniones muy interesantes, donde además llevamos nutricionistas, llevamos profesores de yoga, profesores de risoterapia, por este convencimiento de que alrededor de la enfermedad hay muchas teorías, como la teoría psicosomática que nos hemos mencionado y que también tiene su papel importante en la evolución de estos problemas. Amigos, estamos hablando con el doctor Guillermo Beitia. Él es gastroenterólogo del Hospital Vargas y miembro del Grupo Venezolano de Enfermedades Inflamatorias, de la enfermedad inflamatoria intestinal. Queremos dejar pendiente para la siguiente hora conversar justamente de alimentos que pueden ayudarnos y alimentos que nos pueden complicar. Quiero que me hable justamente de esos alimentos que me hacen más saludable y aquellos alimentos que me pueden perjudicar en el tema de estas enfermedades gastrointestinales. Estamos hablando con el doctor Guillermo Beitia. Él es gastroenterólogo del Hospital Vargas y miembro del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Hemos estado hablando a lo largo del programa en qué consiste esta enfermedad de Crohn, en qué consiste esta colitis ulcerosa, cuál es el diagnóstico, cuál es su tratamiento, cómo se previene, pero quisiéramos conocer qué alimentos me perjudican y qué alimentos me hacen evitar este tipo de enfermedades. Aquí se cumple el principio que muchas veces mencionamos: somos lo que comemos. Definitivamente, y esto se ve en nuestros pacientes, y se lo decimos tal cual, cuando hacemos una alimentación adecuada, balanceada, con frutas, con vegetales, sin condimentos, sin grasas, con pocos enlatados, ese paciente va a responder y va a evolucionar de una manera diferente. Generalmente trato de no ser muy estricto en la dieta y les digo, hagan una dieta a tolerancia. Todo aquello que les cae bien, siempre y cuando no tenga todos esos irritantes de la mucosa gástrica, de la mucosa intestinal. ¿Qué pueden ser irritantes? Que pueden ser picantes, que pueden ser frituras, que son los enlatados, que son las pimientas, que son todos esos condimentos que le dan mucho sabor a las comidas, pero que a la larga van a afectar nuestro tracto digestivo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a comer sano, y comer sano es eso: carnes a las planchas, preferiblemente carnes rojas, pescado, pollo, bueno, lo que se pueda conseguir en este momento. Frutas, vegetales, eliminar el azúcar de la mesa. El azúcar nos está ocasionando problemas serios como el hígado graso, por supuesto, que prácticamente pasó a ser una epidemia y un problema de salud pública. Quitar la sal de la mesa también, no porque va a tener este tipo de repercusiones sobre el tema que estamos hablando, sino porque es dañino para nuestra salud. Entonces es eso, es acostumbrarnos a alimentarnos bien con todos esos elementos que hemos mencionado, eliminando todas esas cosas que sí, no hay duda. La comida chatarra es sabrosísima y un fin de semana que salimos con nuestros familiares podemos hacerlo. La idea es no abusar, la idea es no cometer todos estos errores y estas transgresiones dietéticas que nos pasan factura en cualquier momento. Definitivamente hay una relación directa entre la mala alimentación y el aumento de todas estas enfermedades que estamos comentando. Y muchas veces en los congresos se menciona esto, el rol o la importancia de la alimentación, y hay unos que dicen que no tiene tanta importancia. Entonces yo los invito a que hagan dos grupos: un grupo de pacientes con tratamiento más un régimen dietético adecuado, y un grupo con tratamiento comiendo de todo, para que vean que realmente la diferencia va a ser notoria entre un grupo y otro, y ese que hace las cosas bien y ese que come sano va a tener un resultado favorable indiscutible.